Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación al futbolista que ven en pantalla, que quizás muchos no lo tengan de cara. Es Joaquín Panichelli, uno de los delanteros hoy por hoy de la reserva, que si bien hice un video hace aproximadamente 6 meses, la situación del jugador ha cambiado totalmente. En aquel entonces era una de las promesas de la cuarta división que soñaba con debutar en la tercera. No estaba fácil teniendo en cuenta la cantidad de delanteros que había en la tercera categoría, pero ahora se ha terminado acoplando y es claramente uno de los mejores jugadores de la reserva y posiblemente, y ante la falta de delanteros que hoy tiene River en el plantel profesional, uno de los que más chances va a tener de tener su debut profesional de la mano de Marcelo Gallardo durante el transcurso del 2022. Todavía seguramente falte, el jugador deberá estar tranquilo y aprovechar al máximo sus oportunidades, pero hasta el momento viene teniendo un rendimiento verdaderamente superador en el torneo de la tercera división, que se juega, recordemos, igual que el de la primera, es una Copa Liga Profesional en 2 zonas, con Panichelli como uno de los máximos jugadores y de los goleadores hoy por hoy del torneo. Vamos a repasar cuáles son sus características dentro de la cancha, cómo es su situación contractual y qué le espera de cara al futuro. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del futbolista en cuestión. Es un juvenil de tan solo 19 años, los cumplió el 7 de octubre pasado, es categoría 2002. Su posición natural era la de extremo, sin embargo cuando llegó al club a principios del 2020, hace aproximadamente 2 años, ya había muchos futbolistas en su puesto dentro del campo de juego que los tenían muy bien conceptuados y estaban un paso por delante de él en cuanto a aprendizaje y su recorrido en las divisiones inferiores en la institución de Núñez. Entonces, en primera instancia lo probaron de volante por la derecha e izquierda en forma interna y anduvo bien, y en un momento, no sé si será por un tema físico o por qué razón, lo empezaron a poner de delantero, tanto de segunda punta como también de centro atacante. En la actualidad se está desempeñando como acompañante del delantero de área, que en el actual equipo de la reserva es el colombiano Flavián Londoño Bedoya. Como dije, llegó a River en enero del 2020, pero ocurrió el inconveniente que lamentablemente hizo que muchos chicos frenaran su crecimiento. Vino la pandemia por coronavirus y el parate del fútbol, y en las divisiones inferiores fue mucho más notorio que en la primera división, porque el tiempo sin disputar partidos fue muchísimo más prolongado. 1 año en total, desde febrero del 2020 hasta febrero del 2021, no hubo ningún partido de competencia oficial. Los juveniles, incluidos Panichelli en aquel entonces, trabajaron 5 meses por Zoom. Y para el futbolista del cual estamos haciendo este video, eran sus primeros 5 meses en el club, por lo que todo estaba siendo muy raro en lo que fueron sus inicios acá en River. Volvió a entrenarse con sus compañeros, en ese entonces con los de la cuarta división, en octubre del 2020, aunque la competencia oficial no regresó y se mantuvo en Buenos Aires hasta diciembre, antes de irse de vacaciones a su Córdoba natal, para recién en febrero del año pasado, del 2021, volver a practicar y ahí sí comenzar a disputar partidos por los torneos oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino. Él mismo contó en una entrevista que dio con el sitio oficial de River que tuvo la posibilidad de entrenar un par de veces contra el equipo de la primera, lo que le permitió en esas ocasiones escuchar algunos consejos de Marcelo Gallardo, de los cuales destaca la importancia de saber cómo es perfilarse, leer el juego, tanto a la hora de atacar como en el momento de defender, la intensidad que debe aplicar cada futbolista en determinados momentos del partido y la manera de competir tanto contra los rivales como en los entrenamientos contra tus propios compañeros, porque esa competencia interna es la que puede elevar tanto el nivel individual como el rendimiento grupal de todo el plantel. Esto está claro que no únicamente lo hace el plantel de primera, sino todas las categorías menores, y Panichelli lo ha hecho tanto en la cuarta división como ahora en la reserva. Y hablando ahora un poco más de sus comienzos, porque llegó a River en enero del 2020 ya con una edad un tanto avanzada, cuando era más joven empezó en el Club Deportivo Atalaya, institución fundada el 12 de octubre de 1948. La misma tiene como actividad principal la disciplina fútbol, milita en la primera división de la Liga Cordobesa, que se encuentra afiliada a la Asociación de Fútbol Argentino. El club está ubicado en la zona norte de la ciudad de Córdoba, más precisamente en el barrio Argüello, donde tiene su sede oficial, su predio deportivo y la cancha de fútbol donde Panichelli ha dado sus primeros pasos como futbolista en aquel entonces muy pero muy joven. Después de eso pasó por Racing de Córdoba, por Instituto, hasta finalmente llegar al Millonario en inicios del 2020. Es el hijo de Germán Panichelli, delantero que tuvo un corto paso por el más grande a fines de la década del 80, aunque sin éxito cuando en ese entonces el equipo de Núñez era conducido por el entrenador campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de 1978, César Luis Menotti.
Antes de llegar al más grande, su padre tuvo pasos por instituto, al igual que él, Villa Dálmine y los clubes bolivianos de Borumin y de Strongest. Volviendo a Joaquín Panichelli, su hijo y el jugador del cual estamos haciendo este video, empezó en la cuarta división, aunque no le costó mucho empezar a formar parte del plantel de reserva. Al principio simplemente siendo suplente en un par de ocasiones y después comenzó a ingresar en algunos compromisos, sobre todo en el segundo semestre del año pasado, donde pudo tener continuidad a pesar de que el rendimiento general del equipo no fue el mejor. River había hecho un muy buen primer semestre en el 2021, llegando a las semifinales de la Copa Liga Profesional, pero en la liga, que se jugó en el segundo semestre, lamentablemente terminó en mitad de tabla y el rendimiento fue totalmente irregular. A Panichelli lo fueron llevando de a poco, como a la mayoría de los futbolistas que le ven muchas condiciones, pero que si los apuran puede que queden a mitad de camino, como le pasa a muchos jugadores con unas virtudes maravillosas, pero que por exigirlos demasiado no terminan rindiendo en un club tan importante como River y finalizan jugando quizás en equipos menos importantes del fútbol argentino, que obviamente no es para menospreciar, porque muchos justamente futbolistas que no tienen lugar en la primera se terminan siendo cedidos, pero la realidad es totalmente distinta cuando no llegas a debutar en primera. Es por eso que Panichelli deberá aprovechar muy bien las oportunidades que tenga en la reserva durante este 2022, porque seguramente el muñeco tenga algún lugar un tanto reservado para él durante todo este año en algún compromiso oficial que se le pueda presentar, y así él deberá sí o sí aprovechar esa chance para ser tenido en cuenta más adelante. Tuvo su debut oficial en la tercera división, categoría en la que hoy está jugando en la reserva, sobre el final del primer semestre del año pasado, en el momento en el cual el plantel, no solo de la tercera división, sino también el de primera, sufrió el grave brote de coronavirus que hizo que el equipo quedara totalmente diezmado justo en la recta definitiva del campeonato. Le tocó debutar más precisamente en las semifinales contra Sarmiento de Junín, que terminaría siendo el campeón de la categoría luego de derrotar al Millonario en las semifinales recién mencionadas y posteriormente 2-1 a Boca en la final. Fue en las semis contra el Verde en el River Camp cuando le tocó jugar sus primeros minutos con la banda, y no solamente hizo eso, sino que fue titular. Lamentablemente esto sucedió por lo mencionado recién, no había delanteros disponibles por la gran cantidad de contagios, por lo que Juan José Borrelli, DT de la tercera división en aquel entonces, tuvo que acudir a muchos futbolistas que en ese momento formaban parte del plantel de la cuarta, entre los que estaba incluido Panichelli. A partir de ese momento empezó a ser tenido más en cuenta para formar parte de la reserva en el anterior año por los anteriores entrenadores, y ya a partir de esta pretemporada por Jonathan La Rosa, que es el flamante director técnico de la tercera. Tan bueno fue su rendimiento en aquel entonces que convirtió el primer gol del más grande en el siguiente torneo, por la primera fecha de la Liga Profesional, competencia disputada en el segundo semestre del año pasado. Fue en la derrota por 2-1 frente a Colón en condición de local en el River Camp, cuando el equipo conducido por la dupla Juanjo Borrelli y Gustavo Fermani empezó perdiendo por 2-0, y sobre el final el enganche, que había ingresado en la segunda mitad en lugar de Daniel Lucero, empujó la pelota con el taco después de que Tomás Lecanda se la bajara para marcar el descuento y también su primer gol en la actual categoría. Hoy por hoy está siendo uno de los mejores jugadores en el actual torneo, le convirtió un doblete la semana pasada en la victoria 4-2 frente a Racing, también en condición de local, y está siendo uno de los máximos referentes de la tercera división. Recordemos que muchos chicos se fueron cedidos para sumar minutos, y es por eso que Panichelli quedó como uno de los pocos que jugaron también en el semestre pasado. Hubo muchos futbolistas que subieron de la cuarta a inicios de este 2022, y es por eso que Panichelli quedó como de los pocos jugadores que estuvieron aproximadamente más de 6 meses dirigido por la anterior dupla técnica, y ahora también es uno de los futbolistas en los que más confía Jonathan La Rosa, y como dije, Marcelo Gallardo lo tiene muy en cuenta para que en algún partido un tanto especial pueda finalmente debutar en la primera división. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este futbolista, ya en el campeonato pasado de la reserva, para los que vemos los partidos de la tercera división, se vio que mostraba cosas un tanto interesantes. Obviamente ese equipo todavía no estaba totalmente ensamblado, muchos jugadores que habían formado parte del plantel en el primer semestre habían subido a primera, como el caso de Rolf Heiser, de Simón, de Peña Viafore, y también alguno más que se me puede estar escapando, y es por eso que en la segunda mitad no hubo quizás un buen rendimiento en conjunto. Aún así, Panichelli logró destacarse en varias oportunidades.
Ahora, con el nuevo entrenador, con la Rosa, todos empezaron prácticamente de cero y el delantero en cuestión está destacándose por encima del resto. Está formando una muy buena dupla con Flavián Londoño Bedoya, que también tuvo un rendimiento muy destacado durante el año pasado, y ambos son los delanteros con más futuro que pueden llegar a debutar en la primera de River durante el transcurso de este 2022. Panichelli deberá sí o sí aprovechar las oportunidades que se le presenten y casi con seguridad durante el transcurso de este año va a poder sumar sus primeros minutos con la banda. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.